El anime inicia mostrándonos un grupo de demonios que invaden una aldea por la noche, hasta que son detenidos por un héroe, quien junto a su dragón acabó con todos los invasores. Él nos cuenta que ansiaba tener poder desde su infancia porque así creía poder ser feliz, aunque nos confiesa que lamenta haber intervenido esa noche, ya que desde ese día todo fue un caos, lo que lo llevó a pensar si es que así acabaría el exorcista más poderoso de la historia. El poderoso héroe nos cuenta que tuvo que oponerse a la corte real luego de que hayan tomado a sus alumnos como rehenes, solo porque ansiaba mucho poder. Posteriormente, mientras está rodeado por fuego y muy malherido, se molestó al ver que los de la corte son unos cobardes porque enviaron a su alumna favorita a terminar con él. Sin embargo, cree que en esta vida le ha faltado astucia, por lo que decidió lanzar un hechizo para volver a empezar con la intención de no fallar esta vez. En la siguiente escena nos trasladamos junto a un mago llamado Blaze Lamprough, quien realiza un ritual para descubrir cuánto poder tiene un niño llamado Seika. Sin embargo, al terminar se lamenta al descubrir que el joven no posee maná, lo que provocó que uno de sus hijos se burle del niño. Pero luego, el prota llamado Seika Lamprough nos cuenta que renació en este mundo donde los humanos y demonios coexisten, y además nos revela que aquí la magia es real. También nos cuentan que nació como el tercer hijo de la familia Lamprough, los cuales son un poderoso clan de magos. Seguidamente lo vemos sonreír al oír que sus hermanos se ríen de él, ya que sabe muy bien que todo lo que no posee de magia lo tiene de poder espiritual. Al día siguiente observamos que el prota tiene razón porque nos muestra lo habilidoso que es controlando su poder espiritual. Pero de pronto, su hermano Glee lo interrumpe para fastidiarlo, por lo que Seika, para defenderse, utiliza unos cuervos Shikigami creados por sí mismo. Por esa razón, su otro hermano Luffy tuvo que intervenir para proteger a sus pequeños hermanos, sin percatarse de que todo fue obra del prota. Y a continuación vemos que Seika nos revela que ya tiene 7 años y que por ser el hijo de la amante, no hicieron ninguna celebración por su llegada porque todos lo ignoran. Por lo tanto, debe ocuparse de sus propias cosas. Además nos dice que en este tiempo ha descubierto lo enorme que es su país, ya que se parece a la Europa de su antiguo mundo. Más tarde, el prota se dirige a su habitación para buscar su prenda favorita, aunque no la encuentra. Por eso se pregunta dónde podría estar, pero de repente alguien toca su puerta y al abrir se encuentra con su sirvienta Jifa, quien le entrega lo que estaba buscando. Ella le cuenta que encontró su prenda entre los arbustos. Seika, tras agradecerle por su ayuda, piensa que todo fue obra de Glee, quien sorpresivamente llegó al lugar para regañar a la joven sirviente por no estar trabajando. Y posteriormente, con aires de grandeza, decidió burlarse del prota por no poseer magia. Además, aprovechó el momento para regocijarse porque pronto asistirá a la prestigiosa Academia Imperial de Magia, Lodonea. Pero mientras se regocijaba de ser mejor que Seika, es interrumpido por su padre, el cual llegó junto a su hermano Luffy. Blaze le pregunta qué está haciendo y luego le recuerda que hoy lo ayudaría a estudiar magia, por eso debe acompañarlo inmediatamente. Y mientras ellos se marchan, Seika le consulta a su padre si podría acompañarlos, a lo que él, tras meditarlo un momento, acepta. Por lo que seguidamente observamos al grupo de niños practicar magia junto a su padre. Durante el entrenamiento, tanto Luffy como Glee demuestran poseer grandes habilidades mágicas. De repente, Glee, con ánimos de molestar al prota, le sugiere que ahora es su turno. Seika, sin pensarlo 2 veces, aceptó su reto, aunque al hacerlo demostró que es muy poderoso, al punto que sorprendió incluso a su padre. Sus hermanos, por otra parte, quedaron asombrados al ver que Seika fue capaz de lanzar una llama azul sin siquiera conjurar. Blaze, tras observar tal demostración de poder, les cuenta a sus hijos que existe gente que es capaz de usar magia sin maná, lo que también provoca un cambio en el color de las llamas. El prota, al oírlo, decide aprovechar su oportunidad y le confiesa a su padre que le gustaría aprender magia. Pero él se niega, ya que ningún mago sin maná ha tenido éxito, aunque le confiesa que considerará darle un tutor como lo hace con sus hermanos. La escena cambia y descubrimos que ya han pasado 4 años. El prota en su habitación nos cuenta que pronto cumplirá 11 años y posteriormente recuerda cómo en su anterior vida fue capaz de sellar varios Ayakashi poderosos, los cuales obligó a pelear para él. Por esa razón decide intentar invocar a un Ayakashi poco poderoso. Por lo que ahora vemos cómo consiguió invocar a Kudagitsume, quien al verlo se lanza sobre él porque está feliz de volver a verlo. Seika, muy sorprendido, le consulta si sigue siendo Yuki, a lo que ella le responde que sí. Seguidamente ambos se sorprenden al ver que la Ayakashi tiene un aspecto más joven.
Pero como el prota cree que eso no es lo importante, le confiesa que está feliz de haberla podido invocar, aunque le cuenta que solo estaba experimentando, por lo tanto, debe volver a su plano. Yuki rápidamente se convierte en una pequeña bestia para ocultarse en el cabello del prota, ya que no quiere regresar al otro plano porque es muy aburrido. Al día siguiente vemos que el prota se encuentra junto a Gifa, porque la joven sirviente le había pedido un favor. Ella le muestra que encontró un carbúnculo. Gifa le consulta al prota si podría salvarlo, a lo que él le dice que sí, solo que antes debe apartar su mirada si no se pondrá nervioso. Seguidamente, tras utilizar su poder espiritual, consiguió sanar al carbúnculo, lo cual hizo muy feliz a Gifa. Posteriormente, los chicos tienen una pequeña conversación donde el prota le confiesa a Gifa que sabe sobre su secreto, porque muchas veces la vio persiguiendo espíritus con su mirada. Ella al oírlo se pone muy nerviosa, aunque por otra parte se pone feliz de que él también sea capaz de hacerlo, por lo que le cuenta que es capaz de ver elementales, los cuales suelen ayudarla. Gifa también le revela que ellos suelen reunirse a su alrededor, aunque por alguna razón siempre evitan acercarse demasiado. El prota al oírla se pregunta por qué se alejarán de él, solo que al no considerarlo importante decide consultarle a Gifa si es que ellos pueden escucharla. La sirvienta le dice que quizás porque en una ocasión al gritarles se alejaron. Por lo tanto, Seika al descubrir eso cree que no es poca cosa. Él recuerda que en su antigua vida, los zorros Bakegitsune daban órdenes a los espíritus Hitodama, y tras investigar demasiado se dio cuenta que como humano no era capaz de hacerlo, por lo que siempre quiso toparse con alguien que sí tenga ese talento. Debido a esto le preguntó a Gifa si quiere estudiar magia. Ella le responde que le encantaría, solo que no posee el maná suficiente, a lo que le revela con una demostración de invocar fuego que no es necesario el maná. Posteriormente, le pide que al igual que con los elementales, intente hacerlo desaparecer. Gifa tras varios intentos amables no lo consigue. Por lo tanto, decidió gritar hacia la llama, lo cual le permitió cumplir con las expectativas de Seika, quien ahora le ofrece que entrenen juntos de vez en cuando. A continuación, observamos que con el paso del tiempo ambos jóvenes comparten muchas horas entrenando, sin importar el clima del momento, y de esta forma el prota nos cuenta que llegó el día de su cumpleaños, aunque a diferencia de sus hermanos, no obtuvo ningún banquete ni regalo e incluso su padre ni siquiera está en casa. Más tarde, mientras se dirigía a su habitación es detenido por sus hermanos, los cuales le ofrecen entrenar esgrima, pero antes de poder dar una respuesta son interrumpidos por una sirvienta. Ella les cuenta que un gran monstruo se dirige hacia la casa después de haber sido ahuyentado de la ciudad por su padre, y de pronto escucha una explosión, por lo tanto se dispone a investigar. Tras hacerlo, ven un tritón ancestral acercarse al lugar. Glee al verlo decide huir corriendo aterrorizado, lo que provocó una gran sorpresa en todos. Luffy, en cambio, rápidamente les ordena a sus sirvientas cerrar las ventanas y ocultarse en la mansión. Por lo tanto, le pide al prota que también vaya con ellas. Sin embargo, Seika corre hacia el otro lado, porque sabe que Gifa está en peligro, pero al llegar hasta donde se encontraba se sorprendió viendo cómo ella utilizó un Hitodama para protegerse, lo que lo hizo sentir orgulloso. Seguidamente, Seika decide alejar un poco al monstruo de su hogar para después acabar fácilmente con él, ganándose la ovación de todos sus sirvientes, quienes no pueden creer lo poderoso que es. A continuación, vemos cómo después de vencer al tritón ancestral, Seika es agasajado con un gran banquete, donde su padre lo elogió por haber derrotado a la bestia de un golpe. Él le revela que incluso a un aventurero veterano le habría costado, y por otro lado, su hermano Luz le cuenta a su padre que el prota ha sido muy valiente, por lo que Blaze le consulta a su hijo cómo sabía de la debilidad del tritón, a lo que Seika le responde que una vez lo leyó en un libro, además de haber oído cómo él había ahuyentado uno utilizando fuego. Y debido a su respuesta, su padre le confiesa que se siente en la obligación de recompensar su valentía, a lo que Seika aprovechó para suplicarle que lo deje ingresar a la Academia de Magia Lodonea. Él, tras meditarlo un momento, aceptó su propuesta, lo que claramente hizo molestar a Glee, quien está muy celoso del prota. Blaze seguidamente le advierte a su hijo que por ser hijo de un conde no está exento del examen de ingreso, por lo tanto debe aprobar por su propia cuenta. El prota le responde que no habrá problemas y por eso se tomó el atrevimiento de consultar si Gifa puede acompañarlo como sirvienta. Pero su padre le dice que no puede aceptar su propuesta, debido a que Gifa no posee talento mágico. Seika le asegura que eso tampoco será un problema, por lo que ahora piensa demostrarlo. Posteriormente, el prota le indica a Gifa que si quiere acompañarlo debe gritar pironauta y crear una gran bola de fuego con todas sus fuerzas.
Ella, muy emocionada con la propuesta, utiliza sus conocimientos para invocar a una poderosa bola de fuego que asombró a toda la familia de Lamprough. Blaze, ante semejante demostración, aceptó que ella acompañe al prota en la academia, pero eso causó que Glee se enfureciera, debido a que la familia nunca dejó que dos hermanos persiguieran la misma carrera, y le recuerda que él es quien está por estudiar magia. Su padre, molesto por su atrevimiento, le confiesa que piensa honrar las tradiciones de la familia, por lo tanto, ahora él será quien debe alistarse en el ejército. Y ante la sorpresa de Glee, le cuestiona que en todos estos años nunca ha intentado pulir sus talentos porque solo se puso a jugar con su espada mientras se rodeaba de malas compañías. Glee, de manera desesperada, decide retar al prota a un duelo para que el ganador sea quien asista a la academia, a lo que Seika responde que no tiene problema en hacerlo. Más tarde, tras haber acordado el duelo, Seika realiza los preparativos para pelear al otro día, pero de repente, Luffy lo interrumpe para darle su regalo de cumpleaños. Su hermano decidió obsequiarle una pluma de cristal, ya que de tanto estudiar las plumas normales seguramente no le durarán. El prota se pone muy feliz al recibir su regalo, y aún más al oír que su hermano está orgulloso de él. Durante la noche, tras su partida, Seika continúa con los preparativos de su combate, observando su regalo junto a Yuki. Pero de repente su ventana se abre bruscamente debido a que Glee lanzó un hechizo porque quiere enfrentarlo en ese mismo momento. Posteriormente vemos que Seika decide hablar con su hermano, solo que este, siendo poco honrado, eligió lanzar un hechizo de clase intermedia para intentar acabar con él. Sin embargo, Seika utilizó su poder mental para conjurar una barrera a su alrededor, provocando desesperación en Glee, quien intenta golpearlo con todo lo que tiene, pero el prota inmediatamente usó su poder para inmovilizar a su rival, y luego obligarlo a rendirse después de causarle mucho dolor. La escena cambia, y tras varios meses Seika nos cuenta que llegó la primavera, lo cual significa que ha llegado el momento de partir hacia la academia, por lo que Luffy se encargó de despedir a ambos jóvenes, a quienes les pidió que los visiten de vez en cuando. Y luego de 7 días, nos trasladamos junto a Blaze, quien recuerda cómo hace 12 años el hijo de su hermano Gilbert llegó a su vida en una tarde lluviosa. Él piensa en su hermano Gilbert, el cual era un espíritu libre sin madera para ser noble, que además decidió hacerse aventurero luego de graduarse, lo que provocó que perdieran su rastro en territorio demoníaco. Seguidamente, recordando al prota, piensa que es bastante inusual en el país que nazca un bebé con cabello y ojos negros. Por lo tanto, debido a que comenzó a usar magia desde temprana edad, se pregunta si Gilbert habrá tenido un hijo con un demonio. Y también, al descubrir que Seika no poseía maná, cree que todo a su alrededor es extraño, por lo que lamenta haber enviado a Glee al ejército, aunque cree que fue una decisión correcta porque ese lugar sería muy peligroso para Seika, ya que dependiendo su entorno, puede ser un héroe o un demonio asesino. Mientras tanto, vemos como finalmente Gifa y el prota llegaron a su destino. Ahí, Seika se siente atraído hacia un gran cúmulo de maná, pero al pensar que es una academia de magia cree que es algo normal. Posteriormente, ambos jóvenes se disponen a realizar la prueba en el medidor de maná. La encargada de la prueba les indica que si brilla de color blanco tienen afinidad con los 4 elementos, lo que es demasiado extraño, porque nunca ha visto que pase. Seika nos cuenta que en este mundo la magia se basa en 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Además, también existe la magia de luz y de oscuridad, lo que es similar a un sistema que él había inventado. Seguidamente, Gifa es la primera en realizar la prueba, y ahí descubre que tiene una débil afinidad con el fuego y el viento. El prota, por su parte, sorprendió a la examinadora, porque al colocar su mano la bola de cristal no emitió ningún resultado. Ella le pregunta si es que acaso tiene afinidad con la luz o la oscuridad, porque de ser así, no podrá medirlo con este cristal. Pero Seika le cuenta que no posee maná, provocando un gran asombro en todos quienes creen que él utilizó sus conexiones para llegar hasta aquí. Y de repente, son interrumpidos por una joven llamada Amiu, una plebeya quien rápidamente realiza la prueba, demostrando que tiene afinidad con los 4 elementos. Seika le agradece por haberlo ayudado, a lo que Amiu le responde que no era su intención, ya que solo estaba harta de escucharlos a todos. Y le confiesa que incluso él le molesta porque no es un lugar para alguien sin maná. Sin embargo, Seika, sin decir una palabra, solo la mira atentamente, creyendo que es extrañamente similar a su alumna preferida de su vida anterior, lo cual le generó mucha intriga. A continuación, observamos al prota y su sirvienta luego de rendir el examen de ingreso. Ella le pregunta qué puede hacer porque siente que ha cometido varios errores.
Seika con una sonrisa le sugiere compensar sus errores en el examen práctico, aunque en su mente lamenta que Gifa no haya tenido el suficiente tiempo para prepararse. Posteriormente vemos que el examen práctico ha comenzado. Ahí los alumnos recién ingresados demuestran sus habilidades con los elementos que tienen más afinidad. Seika, tras ver a los primeros, se percata de que todos utilizaron solo un elemento y que además no lo hicieron muy bien. Pero ahora es el turno de Gifa, la cual sorprendió a todos al realizar su hechizo Pironauta, porque lanzó una gran bola de fuego sin siquiera conjurar. Y cuando todos creían que ya había demostrado demasiado, ella decide pasar al siguiente objetivo, donde utilizando el elemento viento realizó otro hechizo intermedio con el que incluso destruyó el blanco de prueba. El prota ante tal demostración se emocionó mucho porque el hechizo de viento de su sirvienta estuvo increíble, y ella con una gran sonrisa le confiesa que lo estudió para sorprenderlo un poco. Seguidamente, Seika oyó el llamado del instructor y se dispone a realizar su prueba, ante la atenta mirada de todos quienes se cuestionan sus capacidades por no poseer maná. Pero él, con ánimo de demostrar sus capacidades, comienza a enseñar que es capaz de controlar 3 elementos: fuego, tierra y agua, lo que dejó totalmente en shock a todos. Más tarde vemos cómo el instructor se reúne con su compañera, quien le pregunta cómo fueron las pruebas de este año. Él, enseñándole lo que hizo Seika, le responde que estuvo lleno de incidentes causados por el Lamprogue y su sirvienta. Ella le revela que la sirvienta tiene tan poco maná que apenas debería poder usar magia, y Seika por su parte no tiene nada de maná, por lo que él le asegura que ya nada le sorprende porque incluso hubo alguien que era más fuerte que esos dos. Ella, muy orgullosa, le dice que si conoce a su alumna Miu. Además le confiesa que quizás podría tratarse de la heroína legendaria que nace cuando el rey demonio está por revivir. Al día siguiente, Gifa y Seika se dirigen nerviosos a ver los resultados de los exámenes. La joven sirvienta le suplica que no la abandone si es que no aprueba, a lo que él le asegura que todo saldrá bien. Finalmente, el prota descubre que fue el tercero de la clase, lo que ya esperaba porque lo hizo perfecto en el examen, aunque de pronto se sorprendió al ver que fue superado por Gifa, por lo que muy confundido tuvo que felicitar a su sirvienta por haberlo superado en el examen práctico, y luego se dispuso a ver quién fue el mejor de la clase. Y de esta manera, Seika descubrió que Miu fue la número 1, por lo tanto, cree que encontró a quien buscaba. Al pasar varios días, vemos que al fin los jóvenes recibieron la invitación a la posada de la academia, lo que significa que oficialmente ingresaron a la misma, por lo que posteriormente ambos asistieron a la ceremonia de ingreso, aunque durante el camino hacia ahí se dieron cuenta que en los alrededores existen elementales de oscuridad. El prota ante esta situación decide investigar y así encontraron un extraño círculo mágico. Por lo tanto, le indica a Gifa que no toque nada porque pertenece a la escuela, aunque en secreto. Lanzó sus herramientas mágicas para continuar investigando. Más tarde, los chicos por fin ingresan a la ceremonia donde disfrutan de la comida del lugar. Pero de repente, para sorpresa de Seika, se da cuenta que Miu es la encargada del discurso de bienvenida. Ella le confiesa que vino a la academia con el objetivo de hacerse más fuerte, ya que anhela la misma para vencer monstruos y proteger a sus compañeros. Seika de pronto percibe que el círculo mágico se activó y como los mismos monstruos que fueron invocados están detrás de la puerta. Posteriormente, los demonios menores ingresan al lugar provocando que todos sean invadidos por el terror. El prota, al mirar atentamente, se da cuenta que buscan algo y observa apenado que sus compañeros pierdan el tiempo intentando derrotarlos. Y por esa razón, cuando uno de los demonios se dispone a atacar a una de las estudiantes, decide ayudar. Pero antes de lograr hacerlo, a Miu se le adelantó en enfrentar a las bestias. Seika ante esta situación se concentra en encontrar al conjurador, al cual localizó junto al círculo mágico, por lo que le pide a Gifa que si se siente en peligro, utilice su magia para huir mientras que él debe ir a atender un asunto. A continuación se dirige junto al demonio conjurador, quien se sorprende al ver a un niño humano. Por esa razón decide invocar a sus siervos para enfrentar al prota, quien rápidamente utilizó sus poderes elementales para acabar con casi todos ellos, porque decidió capturar uno para su colección. El demonio conjurador le confiesa estar asombrado de que pueda utilizar magia de teletransportación y luego se presenta ante él como Ghoul Galeos, mientras prepara su ataque. Seika, viendo que todo se puede complicar, decide atacar con sus Hitogatas.
solo que Ghoul es capaz de percibirlos, por lo tanto los destruyó inmediatamente, por lo que el prota decide intentar con un ataque sorpresa, aunque al igual que su anterior ataque es detenido fácilmente por el demonio, quien lo atacó con una de sus espadas, las cuales es capaz de teletransportar para cambiar su rumbo. Y seguidamente, Ghoul, viendo la arrogancia de Seika, decide teletransportarse hacia su espalda para cortarle un brazo. Seika, muy tranquilo por más que se encuentra herido, le pregunta qué es lo que está buscando. Él le revela que solo busca a la heroína legendaria, a lo que el prota le responde que esa leyenda solo es una historia de fantasía, pero Ghoul le asegura que la profecía de hace 12 años es real, porque esa misma noche él se encontró con ella, la cual era una mujer de cabello rojo con poder inhumano. Ante sus palabras, el prota cree que habla de Amiu, provocando que el demonio descubriera el verdadero nombre de la heroína. Ghoul le agradece por facilitar su trabajo y luego lo atacó, consiguiendo cortar la cabeza de Seika. Pero de pronto escucha la voz de su enemigo nuevamente y se sorprende al ver que él sigue con vida, por lo tanto, lo atacó nuevamente. Seika recibió el disparo con su cabeza y le demuestra que es capaz de volver a la vida. Debido a ello, Ghoul decide matarlo hasta que no pueda revivir más, y luego atacar a la heroína para que no logre ser la más fuerte. El prota, al oírla, le confiesa que alguna vez fue el más fuerte y procede a intentar terminar con el demonio, pero no lo consigue porque Ghoul se teletransporta cada vez que lo ataca, e incluso fue capaz de atravesar el cuerpo del prota de nuevo. Sin embargo, Seika aprovechó esto para atrapar al demonio y posteriormente, demostrando su poder, le asegura que utilizará su cuerpo para alimentar a sus siervos en un banquete. Finalmente, realizando la invocación de Mitsuchi, consiguió acabar con el demonio tras ser devorado por su dragón oriental. Y luego Seika regresó a la academia, donde al llegar se sorprendió al descubrir que Amiu acabó con todos los demonios menores por sí sola, por lo que pensando en su propia felicidad cree que su mejor posición será hacerse su amigo para convertirla en la más fuerte, aunque eso significa derrotar al rey demonio con sus propias manos. Un mes después, el prota nos cuenta que el asunto de los demonios quedó en el pasado, por lo que ahora se concentra en cumplir con el plan para esta vida. Él nos revela que su principal objetivo es hacerse amigo de alguien fuerte y beneficiarse de ello, para poder adoptar el rol de segundón, lo que implicaría no acabar como la última vez siendo el foco de atención, por lo que seguidamente intenta relacionarse con Amiu, aunque no salió muy bien, debido a que ella, muy molesta, le ordena que no la vuelva a hablar. Ante esta situación, Seika, sin perder las esperanzas, se da cuenta que al parecer no sabe hacer amigos. Más tarde, el prota camina por la academia junto a su sirvienta hasta que percibe que se encuentran en peligro. Por lo tanto, decide utilizar sus Hitogatas para teletransportarse junto a Gifa, lejos del peligro. Luego se acerca a la extraña sustancia que casi cae sobre sus cabezas, y cuando pensaba en tomar una muestra, son interrumpidos por el profesor Cordell, quien se disculpa por ponerlos en peligro con el catalizador de su investigación. El prota le pregunta si es que estaba haciendo levitar al recipiente, y él le cuenta que lo intentaba trasladar un piso más arriba. Pero debido a que su especialidad es la magia de luz, aún tiene problemas en controlar la magia de oscuridad. Al oírlo, Seika recuerda que la magia oscura controla la gravedad y el espacio-tiempo, mientras que la de la luz se encarga tanto de los rayos como de la luz en sí. Posteriormente, él y su sirviente se dirigen a la clase de la profesora Karen, donde ella les informa que la próxima semana celebrarán el aniversario de la escuela, y por esta razón necesitan la ayuda de las 2 estudiantes que obtuvieron las mejores notas. Karen les informa que deben ir a presentar la lista de los alumnos nuevos al templo que está en el bosque de Lodonea. El prota, al oírla, no le agradó la idea porque ahí se encontraba la base del demonio Ghoul, por lo que decide preguntar qué pasaría si alguna de ellas se niega a ir. La profesora le responde que en ese caso debe ir la persona que obtuvo la tercera mejor calificación, y gracias a su respuesta Seika le ordena a Gifa negarse a ir, lo cual sorprendió a todos. Karen, tras escuchar su orden, lo regaña porque su comportamiento es inadecuado, a lo que él le responde que al ser una importante tradición, no se le puede encargar a una esclava. Más tarde, al terminar la clase, Seika se disculpó con Gifa, a lo que ella le asegura que no importa porque seguro tenía sus motivos para hacerlo. Él le confiesa que sí, ya que en realidad quiere ayudar a Miu, porque después de derrotar a los demonios se ganó más enemigos que aliados. A continuación, el día de la ceremonia llegó, por lo que Seika y Amiu emprenden su viaje adentrándose en el bosque.
Durante el camino, Amyu le pregunta al prota qué pretende y él le responde que quiere hablar con ella, por lo que con mucha astucia le consulta si no le alcanza solo con su esclava y por eso busca divertirse con sus otras compañeras. Él le asegura que su relación con Gifa no es así, aunque ella, lejos de comprenderlo, le pregunta si se relaciona íntimamente con su sirvienta. Pero Seika le responde que no lo hace y además, aprovechando el momento, le pregunta si le gusta hablar de temas vulgares. Ella, muy avergonzada, niega su acusación y le dice que todo es su culpa. Sin embargo, de repente un fuerte olor la invadió, por lo tanto el prota se percata de que algo sucede. Y tras investigar encuentran un círculo mágico el cual se activó cuando ellos llegaron. Para su sorpresa, ambos son trasladados a una cueva donde los esperaban un grupo de enemigos. Amyu, al verlos, rápidamente los derrotó, aunque al bajar la guardia casi es aplastada por un orco. Solo que Seika fue más veloz y lo detuvo con una estaca. Finalmente, analizando la situación, Amyu le indica al prota que han sido trasladados a un calabozo. Por lo tanto, ahora deben buscar una salida. Seguidamente, ambos estudiantes avanzan por el calabozo hasta que se encuentran con otro grupo de enemigos que fueron capaces de incapacitar a Amyu. El prota, por su parte, viendo que ella está en peligro, se da prisa y los derrota a todos utilizando sus poderes elementales. Pero al ser demasiados, esperó a que Amyu pierda la conciencia para invocar a su 100 pies gigante para que se encargue de todo. Más tarde, Amyu recupera la conciencia y al despertar se percató de que su compañero acabó con todos los enemigos, pero de repente, la jaqueca la invade nuevamente, a lo que Seika le pregunta si se debe a una enfermedad. Ella le responde que no, por lo que el prota decide formar una barrera que protege de las maldiciones. Y gracias a eso el problema de Amyu se alivió rápidamente, aunque ella le asegura que no tiene ninguna marca de maldición. Pero el prota le sugiere que quizás no es capaz de verla, y por esa razón ella, muy avergonzada, le pide que la revise. Sin embargo, tras hacerlo, Seika no encontró nada, por eso decidió darle un Hitogata que la sustituya ante los efectos de la maldición. Seguidamente, ambos comenzaron a hablar de su vida, lo cual favoreció al prota ya que logró aprender un poco más sobre Amyu. Y tras un largo tiempo hablando, decidieron marcharse a completar el calabozo, lo que implicó avanzar por el mismo acabando con todos los enemigos. Finalmente, llegaron a la sala del jefe, aunque Amyu, al ver que se trata de un naga, le advierte que quizás no sean lo suficientemente fuertes para vencerlos. Pero Seika, muy emocionada, le asegura que si están juntos, seguramente van a poder derrotarlos. Y luego vemos que con un gran trabajo en equipo, los jóvenes derrotaron al jefe del calabozo fácilmente. Amyu, muy feliz, abrazó al prota mientras le dice que nunca lo había conseguido y le confiesa estar feliz de que hayan formado un equipo. Pero al darse cuenta de su actitud se avergüenza y el prota, acompañado de una gran sonrisa, le dice que no pasa nada, por lo que ahora los chicos se dirigen a buscar la recompensa en lo más profundo del calabozo. Ahí encuentran una espada de mitrilo, la cual Seika se la obsequió a su compañera. Al final, ambos regresaron a la academia, donde los profesores le hicieron muchas preguntas porque no tenían ni idea de la existencia de ese calabozo. El prota, por su parte, nos cuenta que tras hablar con ellos, se dirigió junto al profesor Cordell, ya que se percató de que él es el culpable de los rituales y la maldición de Amyu. Cordell, sorprendido, le pregunta cómo lo descubrió porque nunca ha dejado pistas. Él le responde que es una larga historia y le exige que revele su verdadera forma, a lo que Cordell le muestra que solo es un humano que trabaja para los demonios. Y luego, enfadado porque él intervino en su complejo hechizo para acabar con la heroína, le asegura que va a matarlo. El prota, ante esta situación, decide transferir la maldición de Amyu hacia él, para mostrarle a Cordell que es capaz de regresar la misma a su conjurador. El profesor seguidamente siente los efectos de su propia maldición y comienza a sangrar mucho, hasta que acaba falleciendo en el acto. En la siguiente escena observamos que ya han pasado 2 años. Amyu, quien está junto a Gifa, le agradece porque gracias a ella y a Seika no tuvo que repetir el último año. El prota, por su parte, nos cuenta que se sorprendió debido a que desde el último ataque en la ceremonia de bienvenida no ha habido más, por lo que se siente decepcionado porque colocó talismanes alrededor de toda la escuela y no hay rastros de asesinos. Sin embargo, siente alivio ya que eso significa que la ceremonia de este año acabará sin incidentes. Y de repente es interrumpido por el subdirector, quien le pide que al día siguiente por la tarde se dirija a su oficina junto a Gifa, lo cual le pareció extraño.
Al día siguiente, ambos jóvenes asisten a la oficina de la directora, donde la ven por primera vez. Ella los recibe amablemente y le confiesa al prota que lo creía un moco altanero, solo que ahora al verlo se da cuenta que pasó por mucho. Seika le responde que es un gusto conocerla y también le confiesa estar sorprendido de que la directora sea una semi-humana. Pero ella, al ser una enano, le dice que no le gusta que la llamen así, ya que ellos no se consideran una subdivisión humana, a lo que el prota rápidamente se disculpa por insultarla. Seguidamente, la directora le cuenta que es muy parecido a su tío, lo cual sorprendió al prota porque no sabía que su padre tenía hermanos. Finalmente, la directora les revela que los ha convocado porque quiere que vayan al torneo de combate multidisciplinar de la capital, junto a otra compañera llamada Mabel Grant, y luego les informan que solo les dieron 2 cupos para el torneo, de los cuales uno lo usará Mabel, mientras que el restante deben decidir ellos quién lo usará. Más tarde los chicos se reúnen con Amiu para contarle lo que les pidió la directora, y eso la hizo enfurecer porque no contaron con ella. Pero aún así, le consulta al prota si piensa ir, a lo que él le responde que sí porque siente intriga por Mabel. Amiu al oírlo le cuenta que la escuela nunca ha participado en estos eventos, y Gifa la interrumpe diciendo que es debido a los cambios de reglas, porque ahora sí permiten la magia. El prota por su parte le dice a Amiu que la directora les pidió que participen para mejorar la reputación de la academia. Sus palabras provocaron que Amiu le consulte por qué fue elegido, a lo que Gifa le dice que es por volver vivo del calabozo, y que además descubrió que él fue capaz de derrotar a un tritón ancestral. Y Seika, ante la inconformidad de Amiu, le revela que la directora los eligió porque los considera los mejores candidatos, aunque en lugar de tranquilizarla eso la hizo molestar más. Pero tras meditarlo un momento les confiesa que en realidad no le hubiera gustado ir, ya que por más que ganaría mucho dinero no le atrae la idea de unirse a la Guardia Real. Seika la interrumpe y le dice que quizás tampoco la enviaron para justamente no regalarle a alguien tan fuerte a la Guardia Real, pero ella le responde que si ese fuera el caso, ¿por qué lo eligieron a él? A lo que Seika le dice que en realidad no es tan fuerte, aunque eso tampoco dejó conforme a Amiu. A continuación, los chicos caminan por la academia y Amiu les dice que la tal Mabel quizás fue elegida por recomendación de algún noble, ya que así se aseguraría un buen empleo en el gobierno. Y de repente, mientras Amiu habla sin saber nada sobre Mabel, la joven la interrumpió para quejarse de lo que está diciendo. Mabel le dice que habla demasiado para ser tan débil y mirándola fijamente le asegura que simplemente esa fue la razón por la que no la eligieron. Al oír sus palabras, Amiu rápidamente consiguió unas espadas de práctica y desafió a Mabel en un combate de esgrima, en la cual Seika será el encargado de dar la señal de inicio. Seguidamente, para sorpresa de todos los presentes, Mabel derrotó a Amiu sin hacer un gran esfuerzo, pero antes de que ella se marche, Amiu la cuestiona por haber usado magia cuando en realidad debía pelear sin la misma. Mabel, al oírla muy fríamente, le dice que es alguien débil porque cree que tendrá una segunda oportunidad, y luego le indica al prota que él también es igual por eso, si no piensa tomarse las cosas en serio debe renunciar. Seika, con la amabilidad que lo caracteriza, le agradece su consejo y promete meditar sobre sus palabras. Y tras la partida de Mabel, tanto él como Gifa se acercaron a Amiu para revisar que esté bien, a lo que ella les asegura que sí. La escena cambia y observamos cómo el prota ahora comparte un carruaje con Mabel, rumbo a la capital. Sin embargo, descubrimos que tanto Gifa como Amiu también los acompañan en su viaje por más que ninguna tenía el permiso de la directora para ir. Finalmente, al llegar a la capital, el prota junto a sus amigas visitan el recinto del torneo para poder ver la tabla de luchadores. Y al hacerlo, Seika descubre que la única forma de enfrentarse a Mabel es si ambos llegan a la semifinal, lo que le parece extraño porque demuestra que no organizaron el torneo con cuidado. Gifa por su parte le pregunta a Amiu si reconoce algún nombre, a lo que ella le respondió que no, porque ningún aventurero famoso participa en algo así. Posteriormente, Seika les indica que ya vio todo lo que necesitaba, por esa razón debe ir a descansar, lo que significa que si quieren pueden ir a recorrer la ciudad. Amiu le dice a Gifa que sigan su consejo porque si él y Mabel pierden en primera ronda, deberán regresar pronto a casa. Y tras su partida, Seika se dispone a investigar por qué decidieron enviarlo a él antes que a Amiu. Al día siguiente vemos que el torneo multidisciplinario está por comenzar, por lo que la anfitriona presentó al prota como el primer participante quien enfrentará a Denis Regan. Él le confiesa al prota que está muy emocionado de poder acabar con un noble en la primera ronda, aunque Seika decide no responder.
Pero al iniciar el combate, el prota le cuenta que no se siente bien porque tiene dolor de cabeza, por eso le advierte que acabará con esto rápido. Y cumpliendo con su palabra, Seika derrotó a su oponente de un solo movimiento, ganándose así la ovación de todo el lugar. Seguidamente, el prota se dirigió junto a sus compañeras, solo que durante el camino, Yuki le advirtió que debe tener más cuidado porque está llamando mucho la atención. Al llegar junto a sus compañeras, el prota se sentó a su lado para observar atentamente el combate entre Belém y Kyle. Por lo que gracias a eso descubren que Kyle posee una extraña habilidad que infunde miedo en sus contrincantes al punto de inmovilizarlos. Pero para su sorpresa y la de todos, ven como Kyle casi sin pestañear le quitó la vida a su oponente, lo que lo convirtió en la primera víctima mortal del torneo. Seika, analizando el combate, se pregunta si es que en este mundo también existen aquellos capaces de concentrar energía en los ojos para luego lanzar maldiciones. Más tarde, la anfitriona da inicio al primer combate de la segunda ronda, donde el prota se enfrentará contra la titiritera Lavinare, la cual es un mago que controla un golem. Ella se presentó ante Seika indicando que especializó a su golem en combate antimagia, por lo tanto no tendrá posibilidades de ganar. Sin embargo, para su sorpresa, el golem es destruido fácilmente por el prota al utilizar su invocación Kamaitachi, que suele ser similar a usar magia de viento. Y luego Seika se acercó a su contrincante para advertirle que se rinda mientras pueda, a lo que claramente Lavinare accedió de inmediato. Por lo que tras acabar su combate, el prota regresó junto a sus amigas, donde descubre que Gifa está muy preocupada de que se enfrente a Kyle. Él le asegura que no hay por qué asustarse, ya que volvió otra vez sano y salvo. Seguidamente los chicos interrumpen su conversación debido a que llegó la hora del combate de Mabel, quien enfrentará a Holo. Al comenzar el combate, Holo rápidamente le lanza rocas a Mabel, solo que no consigue hacerle ningún rasguño porque ella es capaz de destruir sus rocas con las espadas. Por esa razón, el experimentado mago intentó utilizar magia superior, aunque para su sorpresa, Mabel destruyó fácilmente lo que creó gracias a su magia gravitatoria. Ante esta situación, tanto Seika como Miu se asombraron por ver la gran habilidad de su compañera, ya que seguramente le llevó demasiado tiempo conseguir eso. Mabel por su parte atraviesa todas las defensas de su contrincante y lo obliga a rendirse, obteniendo así una nueva victoria. La anfitriona ante tan espectacular combate dice que nadie podrá detener la espada de la heroína pelirroja. Sus palabras resonaron en Seika, quien se sorprende al oírla, y a Miu le cuenta que Mabel no solo lleva el nombre de la segunda heroína histórica, sino que también utiliza su arma, por lo que gracias a su información el prota consiguió atar cabos sueltos. Más tarde, nos trasladamos junto a Seika, quien durante la noche recorrió la ciudad esperando a que el espía de los demonios enviara sus palomas mensajeras durante el alba. Pero al momento de interrogar al sospechoso, el hombre decide ignorar sus palabras, desentendiéndose de la situación, mientras que planea acabar con el prota por su espalda. Seika, consciente de la situación, antes de que puedan herirlo, inmovilizó al sospechoso para preguntarle quién es su jefe. Él le asegura que nunca dirá nada por más que lo torturen, y el prota, contando con eso, decide realizar la invocación de Satori para interrogar a su alma. Posteriormente, el espía se asusta al descubrir que Satori es capaz de leer su mente, por lo que fácilmente Seika es informado de que el espía le es fiel al barón Volbofis, y aunque no sabe concretamente quién es su jefe, piensa que se trata de Ledentrat, los cuales son demonios que viven cerca de la frontera imperial. Satori, tras investigar la mente del espía, le cuenta al prota que su misión es vigilar a la heroína Mabel Cran, ya que su año de nacimiento coincide con el de la profecía, además de cumplir con el resto de requisitos. Finalmente, le revela que todos los informantes hablan sobre que Mabel es realmente la heroína, por lo tanto Seika le agradeció por la información y después le permitió a Satori comérselo como recompensa. Posteriormente le cuenta a Yuki que ahora comprende que el objetivo de la academia es hacer que Mabel gane el torneo, para que llame la atención, ya que así podrán alejar a los demonios de la verdadera heroína. Al día siguiente, Seika nos cuenta que Kyle superó la segunda ronda con facilidad, al igual que el caballero Reinas, quien demostró saber manejar los 4 elementos. Por lo tanto, también ganó la siguiente ronda porque su contrincante abandonó, y luego nos revela que él en la tercera ronda debió enfrentar a un nigromante que no fue ningún problema para su magia.
Mientras que por otro lado, Mabel también ganó sin problemas, lo que significa que ambos pelearán en la semifinal. Pero antes del combate, Mabel se acercó al prota para exigirle que se retire del torneo, a lo que él se negó porque si quiere pasar de ronda debe ganarle usando todas sus habilidades. Y tras su conversación, el prota volvió a su asiento habitual junto a las chicas para ver la semifinal entre Kyle y Reynas. Durante el combate, Reynas utiliza magia de luz para intentar protegerse de las maldiciones de Kyle. Sin embargo, mientras creía haber tomado la ventaja en el combate, su contrincante se acercó a él lentamente sin verse afectado por ningún tipo de magia. El prota por su parte piensa que Kyle quizás utiliza magia gravitatoria y luego ve como Reynas invocó a golems para que luchen por él. Pero para sorpresa de todos, Kyle utilizó magia oscura para derrotarlos fácilmente y posteriormente, tras inmovilizar a Reynas, se disponía a matarlo. Hasta que de repente, los jueces dieron por terminado el combate debido a que ya tenían un claro ganador. En la siguiente escena vemos al prota intentando dormir porque al otro día tendrá su combate contra Mabel. Pero de pronto, gracias a sus jitogatas, se percató de que ella lo estaba por emboscar, por lo que ahora ambos disputan un duelo aunque Seika consigue detenerla a tiempo. Y esto provocó que Mabel por su parte aprovechara una distracción del prota para huir. Pero Seika, lejos de quedarse sin hacer nada, decide ir tras ella. Al encontrarla le asegura que no vino a pelear. Mabel le dice que si no quiere pelear, ¿a qué ha venido? Y él le responde que solo quiere saber qué le preocupa tanto, porque de saberlo quizás piense en renunciar. Por lo que ahora Mabel le confiesa que lo quería lesionar para que mañana se retirara, aunque eso signifique quitarle 2 o 3 extremidades, ya que seguramente podría haberse sanado igualmente. Y después le asegura que si van a pelear en serio ella no perdería. Por esa razón necesita que se rinda porque no podrá contenerse en su combate. Pero de repente, Seika le revela que sabe sobre cómo la enviaron en lugar de a Mew para llamar la atención fingiendo ser la heroína legendaria. Sin embargo, le confiesa que siente como que tiene otra razón más para tomarse todo en serio. Solo que él aún no lo sabe, por lo que si se lo cuenta se retirará. Ella apenada le responde que se equivocó en una cosa, y es que en realidad su trabajo es dejarse matar por el sujeto del mal de ojo para que los demonios piensen que la heroína ha muerto. Y además le revela que Kyle es otro enviado del gremio mercantil Rugrok, quien cría niños esclavos con potencial de mercenarios al igual que ellos. Finalmente, Mabel muy triste le cuenta que a los del gremio solo les importa probar que Kyle se ha vuelto un mercenario perfecto. Posteriormente, le revela que los mercenarios para convertirte en uno, primero te abren el cráneo para implantar magia en el cerebro, con lo cual consiguen eliminar el miedo, enojo y las dudas. Lo que significa que convierten a los niños en un mercenario perfecto que solo sigue órdenes. Mabel también le informa que el gremio entrena a los niños en grupo de 4 como si fueran hermanos, aunque al final solo operan a uno de los 4, el cual deberá matar a los otros 3 para ser un mercenario. Por lo tanto, ella decidió morir hace tiempo, solo que ellos decidieron venderla para que sea usada en el torneo, y así hacer famoso a Kyle. Sin embargo, Mabel le confiesa al prota que debido a esta historia su motivación es llegar a la final para acabar con Kyle, por haber matado a su hermano, pero Seika le responde que está mintiendo porque sabe bien que en realidad su hermano es Kyle, ya que ella tan solo tiene el cabello teñido. Ella al oírlo se sorprendió, aunque aceptando la verdad, le cuenta que su hermano antes de ser operado le suplicó que fuera ella quien lo libere en caso de que dejara de ser él mismo, por lo que en realidad esa es su verdadera motivación para llegar a la final, y por más que no sabe si podrá vencerlo, cree ser la única que puede hacerlo. Seika al escucharla le dice que ha cambiado de opinión y que planea vencer a Kyle en la final porque no permitirá que ella muera en vano. Ella se asusta al oír su plan, porque si lo hace, no tendrá otra elección más que ser asesinada por el gremio, pero el prota le asegura que si regresa a la academia nadie le pondrá un dedo encima, mientras él siga con vida. Y aunque a Mabel le entusiasma la historia, le asegura que mañana peleará con todas sus fuerzas. Al día siguiente, observamos que ambos están dispuestos a demostrar que son el más fuerte de todos, por lo que Seika tuvo que usar una gran cantidad de trucos para evitar ser golpeado por Mabel y su magia gravitatoria. Finalmente, gracias a sus enredaderas de mercurio, el prota fue capaz de inmovilizar a su rival para luego con su propia hacha obligarla a rendirse. Por lo tanto, el anfitrión anuncia que por decisión de los jueces, Seika es el nuevo finalista del torneo.
La escena cambia y vemos que Seika se encuentra frente a Kyle, con quien se disculpó por cambiar sus planes de matar a Mabel. Kyle le dice que es una pena, aunque si ella continúa con vida todavía puede cumplir su misión. El prota le recuerda que ella es su hermana, y él le responde que no importa, ya que tan solo está cumpliendo órdenes. Sus palabras hicieron que Seika se enoje debido a que no siente nada por su hermana, y tras iniciar el combate, rápidamente invocó una extraña nube de polvo rojo. Pero el prota, al ver que Kyle no se ve afectado por la misma, intenta detenerlo usando distintos trucos, e incluso las mismas enredaderas de mercurio que detuvieron a Mabel. Sin embargo, como eso tampoco funcionó, decidió invocar a Ushioni, el cual es un minotauro muy poderoso quien fácilmente derrotó a Kyle. El prota seguidamente se acercó al joven mientras medita si es que dejarlo con vida es una buena decisión, pero de repente el cuerpo de Kyle es corrompido por una maldición. Y ante esta situación, Seika rápidamente invoca su barrera, aunque al hacerlo, Kyle igualmente sigue muy mal herido. El joven mercenario, al darse cuenta que está a punto de morir, le pide al prota que se disculpe con su hermana por él y luego muere. Seika, al presenciar eso, se enfureció mucho porque no va a permitir que nadie se crea superior a él en cuanto a las maldiciones, por lo que procede a intentar revivir al recién fallecido, aunque Yuki le advierte que llamará demasiado la atención si lo hace, y le recuerda lo que sucedió en su vida anterior para que tuviera que renacer. Gracias a sus palabras, Seika entró en razón, solo que aún así decidió dar por terminado el torneo, diciendo que el cuerpo de Kyle había desaparecido para no levantar sospechas. Y luego del torneo, el prota se reunió con Mabel para darle una sepultura correcta a su hermano. Durante la pequeña ceremonia, Seika le cuenta a Mabel que su hermano le pidió disculpas por el trébol de 4 hojas. Ella, al oírlo, comienza a llorar porque debido a esa situación tuvieron su última pelea antes de que él fuera operado. Y al terminar con la ceremonia, Mabel se pregunta qué hará ahora, a lo que Seika le responde que su oferta de asistir a la academia sigue en pie. En la siguiente escena observamos al prota regresar a la academia, donde se dirigió junto a la directora para contarle que salvó la vida de su falsa heroína. Ella, al oírlo, le confiesa su plan. Además, le agradeció por vencer a la obra maestra del clan de mercenarios y también le aseguró que la seguridad de Mabel está más que garantizada en la academia. Posteriormente observamos al prota junto a sus amigas disfrutar de una comida, mientras hablan sobre la llegada de las vacaciones. El prota les cuenta que lo han llamado para investigar a un dragón en el reino de Astiria, aunque en realidad habían solicitado a su padre, solo que como él estará ocupado, ahora debe hacerse cargo en su lugar. Amyu, al oírlo, le confiesa que eso le parece divertido, por esa razón se ofrece a acompañarlo. Él le responde que ni hablar porque sus padres la están esperando en su hogar. Mabel, aprovechando la oportunidad, le dice que ella no tiene planes, por eso podría acompañarlo. Sin embargo, Seika le recuerda que debe estudiar y que además, sus padres también la esperan, por lo que ahora el prota le consulta a Gifa si es que quiere ir con él, y ella, al escuchar su propuesta, rápidamente aceptó. De repente son interrumpidos por un vanidoso joven noble llamado Cecilio, quien ansiaba hablar con el prota. Por lo tanto, Seika, al descubrir que es el príncipe heredero de Astiria, se pone de pie para decirle que es un honor conocerlo. Él le cuenta que ha venido porque deseaba conocer la Academia Mágica del Imperio, aunque de pronto quedó fascinado al ver a Gifa porque la considera muy hermosa. Por esa razón, el príncipe de rodillas ante ella la elogió diciendo que seguramente es alguien tan noble como sabia, y le pregunta si quiere unirse a su harem como su esposa. Gifa, muy sonrojada, se disculpa por no aceptar y le revela que en realidad es una esclava de Seika, por lo que el joven príncipe le dice al prota que pagará el precio que pida por Gifa, lo cual sorprendió a Seika, pero la sirvienta de Cecilio, al percatarse de que todos los están mirando, le advierte a su amo que no es el lugar correcto para negociar. A continuación, el prota y Cecilio se dirigen a una sala más privada, donde el príncipe le brinda más detalles sobre el dragón a Seika. Él le revela que el dragón del que debe encargarse vivió siempre en armonía con los habitantes e incluso ahuyentó a un ejército enemigo que intentó invadirlos, pero desde hace un año se comporta extraño, y por más que aún no hizo nada grave, los daños van empeorando de a poco. El prota, intrigado por la historia, le consulta cómo el dragón acabó viviendo junto a los habitantes del pueblo. Cecilio le dice que según la leyenda, la reina de Astiria incubó su huevo, aunque al ser solo una historia. Le solicita que también investigue este asunto. Por lo tanto, 2 días después, el prota y Gifa partieron junto a la caravana del príncipe. Durante el camino, los chicos hablan sobre lo genial de que un dragón conviva con los humanos. Gifa le pregunta al prota si piensa que si podría montar un dragón.
El sorprendido le responde que esos solo son cuentos de hadas y le consulta si le gustan esas historias. Jiffa le dice que le encantan y después le cuenta que el príncipe la invitó a viajar en su carruaje antes de que se marchen para poder hablar sobre el dragón, pero ante la sorpresa del prota, le revela que no supo qué responder porque no cree que sea verdad que el príncipe quiera sumar a alguien como ella a su harem. El prota le asegura que el príncipe habla en serio, y al oírlo Jiffa le confiesa que eso la pone muy feliz, lo cual no le agradó a Seika, y tras viajar por 9 días, Seika llegó finalmente a Proto-Aster, la antigua capital de Astiria. Al llegar, el príncipe le cuenta que el miedo reina en su pueblo desde que el dragón se descontroló, lo que también ha dificultado el comercio. Seguidamente todos ven como el dragón merodea la zona, pero de pronto el dragón se lanzó a por el prota y su sirvienta. Solo que antes de conseguir dañarlos, un extraño invocó un monstruo para ahuyentar al dragón. Sin embargo, después de conseguirlo, intentó atacar a Jiffa, por lo tanto Seika tuvo que usar sus habilidades para enfrentarlo. Y antes de golpear al monstruo fuertemente, el conjurador lo detuvo con una cadena. Cecilio, al ver al invocador, rápidamente se acercó hacia él para regañarlo, por casi lastimar a un invitado del imperio. Y Sect le responde que eso es lo de menos, ya que la verdadera preocupación es el comportamiento del dragón, porque ha cambiado desde su partida. Sect le informa que el dragón comenzó a atacar personas como recién pudo ver. El prota, al ver la extraña situación, se dirige junto al príncipe para averiguar la identidad del invocador. Cecilio le cuenta que es el líder de los mercenarios que contrató, y luego le pide a Sect que se comporte ante el prota porque es un emisario de los Lamprogue. Seika, después de oírlo, le pregunta para qué los contrató, y Cecilio le cuenta que fue para matar al dragón porque es la única forma de acabar con todo. Pero el prota le recomienda reconsiderar su decisión debido a que no cree que Sek sea capaz de enfrentar al dragón. Sek, al oírlo, le responde que no se meta en sus asuntos, ya que cuenta con gran experiencia matando a dragones, por lo que el prota procede a disculparse irónicamente con él para evitar problemas. El príncipe, viendo cómo el conflicto entre ellos comienza a subir de nivel, interviene enviando a Sect hacia su lugar de trabajo, y luego regañó al prota, quien se disculpó por no controlar sus impulsos, pero de inmediato le pregunta si la reina está de acuerdo con matar al dragón, ya que es un símbolo del país. Por lo tanto, sin su aprobación no hará nada. Cecilio le recuerda que Proto-Aster es su ciudad y por ello tiene plena autoridad en este asunto, lo que significa que no debe entrometerse en un asunto nacional. Al día siguiente vemos que Jiffa y el prota revisan los documentos sobre el dragón en la biblioteca de la ciudad, y gracias a esto descubren que hace 150 años sucedió algo similar a lo que está pasando en la actualidad, debido a que los dragones estaban por tener crías. Sin embargo, como la dragona falleció hace 100 años, Seika cree que es imposible que el asunto actual se trate sobre bebés, por lo que le cuenta a Jiffa que decidió ir a la montaña para ver bien de cerca lo que está pasando. Al día siguiente, Seika le informa al príncipe que piensa ir a la montaña para investigar qué sucede. Él le advierte que eso es demasiado peligroso, aunque al oír que el prota está muy confiado decide permitir que vaya. Por otro lado, Lise se acercó para hablar con Jiffa. La elfa le advierte sobre cómo el prota es un monstruo porque ni siquiera los elementales se le acercan, ya que lo evitan como si se tratase del miasma de un demonio. Ella le responde que por más que su amo es un poco raro, sigue siendo humano, a lo que Lise le pregunta cómo lo sabe. Jiffa le cuenta que han crecido juntos en la misma mansión y por eso lo conoce desde pequeño, pero la elfa le cuestiona si realmente sus padres son el conde Lamprogue y su esposa. Ella le responde que solo sabe que el conde es su padre, aunque no conoce nada sobre su madre. Por lo tanto, Lise le pregunta cómo podría saber que su madre en realidad no era una demonio, y ante la incertidumbre de Jiffa, le recomienda alejarse de su amo porque es peligroso. Pero de pronto, con una gran sonrisa le pide que la acompañe a conocer el harén. Mientras tanto, Seika llegó al nido del dragón, el cual inmediatamente al verlo le lanzó una gran llamarada, por lo que él tuvo que invocar su barrera como protección y luego utilizar sus poderes elementales para inmovilizar a la bestia. Y tras hacerlo, descubrió que el dragón protege un huevo. Yuki le pregunta cómo es eso posible. Seika le dice que el dragón pasó de ser macho a hembra tal como lo hacen los peces en respuesta a su entorno. Seguidamente decide acomodar el huevo del dragón para ver si eso lo tranquiliza. Por otra parte, Jiffa recorre el harem del príncipe junto a Lise, quien le cuenta que en realidad el lugar es muy parecido a una academia desde donde han surgido varias funcionarias importantes del reino.
Ella también le revela que la actual reina y madre del príncipe es una gran gobernante, por lo que el príncipe está preocupado de no estar a su altura. Debido a ello, le urge ganarse la gloria con el asunto del dragón. El prota, por su parte, continúa incubando el huevo del dragón, lo que provocó que quedara exhausto. Por lo tanto, intenta marcharse nuevamente a la ciudad, solo que antes de hacerlo es detenido por el dragón, quien no permite que se vaya. De regreso con Yifa, vemos que Lise la llevó junto al príncipe, quien la esperaba a las afueras de su hogar. Cecilio junto a sus súbditos tasan un precio justo para la liberación de Yifa, quien quedó muy sorprendida ante esa situación, pero aún así le recuerda al príncipe que para liberarla necesita la aprobación de Seika, a lo que él le responde que seguramente aceptará si paga lo suficiente. Y en caso de que se niegue, piensa emitir una orden que reúna a todos los esclavos de Protoaster para luego obligarlo a venderla. Seguidamente le informa que Lise le contó sobre los peligros que es tener un amo como Seika, por esa razón no puede dejarla junto a él. Yifa, al oírlo, le dice que no quiere ser libre porque por más que no es alguien libre, sí es libre de decir lo que quiere. Curtis, al escuchar sus palabras, le dice al príncipe que debería obligarla a terminar con el papeleo, porque tarde o temprano se dará cuenta de su error. Cecilio, confiando en los consejos de sus súbditos, ordenó a los guardias retener a Yifa para obligarla a colocar su huella dactilar en los papeles, lo cual provocó que ella intentara usar sus poderes. Pero antes de hacerlo, Lise invocó una barrera y le advierte que si lo hace, el problema dejará de ser solo suyo. Después lastimó su dedo para utilizar su sangre como tinta, y de repente, antes de que ellos consigan su objetivo, son interrumpidos por Seika, quien regresó a la ciudad montando el dragón. Él amablemente, sin percatarse de la situación, les cuenta que se hizo amigo del dragón y que ahora necesita que algún usuario de magia de fuego lo acompañe para ayudarlo a empollar el huevo de la bestia, por lo que le pide a Yifa que lo acompañe. Ella, al oírlo, rápidamente se subió al dragón, mientras le dice al resto que irá con él porque lo quiere. A continuación, ambos llegan al nido del dragón. Yifa se asombró al ver por primera vez uno, pero de repente son interrumpidos por la bestia de Zek y sus mercenarios, quienes querían robar el huevo de dragón. Él le dice que su plan era marcharse antes de que regresara, y se regocija al revelar que el príncipe se creyó todas sus mentiras. Posteriormente, decide atacar al prota y a su sirvienta con su invocación. Por esa razón, Yifa, sin mayor esfuerzo, lo derrotó con un hechizo elemental. Zek, ante esta situación, se enfureció y les ordenó a sus mercenarios atacar a los magos. Sin embargo, todos se detienen al ver que Seika hizo cenizas al tigre de lava de su jefe. Finalmente, entre el prota, su sirvienta y el dragón atraparon a todos los mercenarios para después llevarlos ante el príncipe. Al llegar a la ciudad, el príncipe ordena que todos los mercenarios queden en prisión, mientras le solicita al prota el informe de sus descubrimientos. Seika le revela que el dragón se comportaba extraño porque había puesto un huevo. Además, le dice que la leyenda de la reina empollando un dragón quizás sea cierta, en base a lo que él ha vivido. Por lo que, debido a que el dragón y su descendencia consideraban a los humanos sus padres, siempre han cuidado de la capital, y por esa razón le solicita que les devuelvan el favor empollando el huevo de dragón, para que Protoaster vuelva a ser como su familia. Cecilio, al oírla, se niega, porque no podrá persuadir a la dieta imperial con palabras, y por ello necesita que mate al dragón, ya que si no obtiene un logro importante, nunca podrá ser el siguiente rey. Pero Seika se niega a cumplir sus órdenes, y debido a eso, Cecilio les ordenó a sus guardias que lo arresten bajo sospecha de usar magia para manipular al dragón. Y seguidamente, le indica a Yifa que al ser libre no debe acompañar a su amo, por eso le ofrece un lugar a su lado. El prota, muy enojado, le quita sus manos de encima y le confiesa que solo aguantó sus idioteces porque estaban en otro país, pero ahora decidió regañarlo por ser una vergüenza para su país y un niño inmaduro bueno para nada. Lise, al oírlo, comienza a reírse y les ordenó a los guardias que bajen sus espadas, ya que toda esta farsa llegó muy lejos. Por esa razón le pide a Yifa que diga lo que siente. Ella rechaza nuevamente al príncipe porque quiere volver a la academia junto al prota y le confiesa que no se uniría a su harem ni porque fuera libre. Finalmente, gracias a la intervención de Lise, todo se ha solucionado de la mejor manera. Posteriormente, ella le pide a Yifa hablar a solas y luego vemos como Lise le obsequia unos cuantos elementos de luz a Yifa para que pueda cuidar del prota, a quien se nota que ama. En la siguiente escena, vemos a Miu muy sorprendida en los pasillos de la academia debido a que Seika le dijo que le quiere presentar a su familia. Yifa, al oír eso, le confiesa que no se opondría si decide casarse con ella, y el prota les dice que no está hablando de eso.
Luego, les cuenta que su familia quiere que los visite en las vacaciones de primavera, y además su padre le pidió que lleve a la espadachín capaz de usar todos los elementos. Miu, más tranquila al saber cuáles eran sus planes, acepta acompañarlo a visitar a su familia. Y tras obtener el visto bueno de Miu, el joven Seika le ofrece a Mabel que también los acompañe, porque su padre estaría alegre de conocer a la hija del barón Cran. Mabel, al escuchar su propuesta, aceptó encantada, y eso puso muy feliz al prota, quien después de que las chicas se marcharon le confesó a Yuki que no está muy feliz de volver a casa, ya que en realidad quiere verlo porque en este momento hay una persona muy importante de visita. A continuación observamos al prota y sus amigas ser recibidos tanto por Luffy como por el padre de Gifa, a quienes Seika le presenta a cada una de sus compañeras. Ellos le dan la bienvenida a todos y en especial a Gifa, a quien no ven desde hace mucho tiempo, pero de pronto son interrumpidos por Glee, quien le dice al prota que lo estuvo esperando por mucho tiempo. El prota le pregunta si se estuvo divirtiendo en el ejército, a lo que él le responde que lo disfrutó más de lo que esperaba, aunque también le recuerda que no olvidó cómo lo humilló la última vez, por lo que lo reta a un duelo en ese mismo instante. Miu, al oír eso, le pregunta a Gifa si él es el hermano que los trataba mal, y al descubrir que sí es, lo interrumpe para decirle que ella lo enfrentará en lugar del prota. Seika, al ver eso, le dice a su hermano que si logra derrotar a Miu le concederá un duelo. Glee aceptó inmediatamente la oferta y, subestimando el poder de la joven, le revela que peleará usando una espada de madera. Por lo tanto, ahora vemos cómo ambos se enfrentan utilizando sus espadas en un duelo donde no se permite la magia. Sin embargo, para sorpresa del prota, su hermano consiguió derrotar a Miu fácilmente. Por esa razón le exige al prota que cumpla con su parte del trato. Pero antes de comenzar, fueron interrumpidos por la princesa Fiona Urt Alegrave, quien está muy feliz de ver un combate de su caballero sagrado. Ella le pide a Glee que se esfuerce al máximo, ya que esta batalla tiene un significado muy grande para él. Sus palabras hicieron que Glee desistiera de combatir contra el prota, y después se ocupó de presentar a las amigas de Seika con la princesa Santa Fiona, y luego todos se dirigen dentro de la casa de los Lamprow. Ahí Yuki le pregunta al prota qué significa el título de princesa santa. Él le cuenta que no es un título oficial, aunque la llaman así porque nació de esa forma. También le revela que hace 15 años una sacerdotisa dio a luz a su hija con el emperador. Por lo tanto, Fiona es una princesa que nació con sangre sagrada y real a la misma vez. Posteriormente, mientras todos se encuentran reunidos, Miu le pregunta al prota qué hace la princesa santa en su hogar, y de repente, la princesa la interrumpe confesándole que ansiaba conocerla porque oyó mucho sobre ella. Además, aprovechó para agradecerle a Seika por cumplir su petición. Fiona luego les confiesa a ambos que le encantaría que los dos sean sus caballeros, aunque sabe que no es posible. Por esa razón les pide que la acompañen cuando regrese a la capital en unos días. La escena cambia y observamos que durante la noche todos comparten una cena. Ahí el prota le cuenta a la princesa su aventura volando sobre un dragón, lo cual la dejó maravillada. Por otro lado, Blaze en la cena mira fijamente al prota, recordando cuando, hablando a solas con Edith, defendió la idea de que Gifa iba a ser una buena compañía para Seika, quien se percata de la mirada de su padre y le pregunta si sucede algo. Blaze le responde que solo quería agradecerle por lo de Altiria. Al día siguiente, Glee, el prota y Miu llevaron a la princesa a recorrer la ciudad. Por lo tanto, Glee le advierte a su hermano que la princesa huyó de sus guardias porque no se divierte junto a ellos, lo que significa que si le pasa algo ambos van a estar en problemas. Seguidamente llegan al mercado y la princesa toma la mano a Seika para recorrer el lugar, mientras le dice que esto parece una cita, lo cual hizo poner nervioso a Seika. Más tarde los observamos a todos disfrutar de la comida del mercado, hasta que la princesa ve a una plebeya interactuando con un joven. Ella le pregunta al prota qué debería hacer si quisiera acercarse de esa forma a alguien, y él le responde que en las historias, las personas suelen acercarse cuando uno le salva la vida a otro. Miu, al oírlo, le dice que eso sucede habitualmente entre los aventureros, lo que claramente llamó la atención de la princesa, quien le cuenta a los chicos que por lo general soluciona sus problemas por sí sola. Sin embargo, mientras mira al prota les dice que le encanta la idea de que alguien la rescate. Y a continuación deciden seguir con su recorrido, aunque al caminar por las cercanías de una casa en construcción, la princesa, quien lleva de la mano al prota, casi muere aplastada, pero gracias al rápido accionar de Miu y Glee, la situación no pasó a mayores. El prota de inmediato le agradeció a sus compañeros lo que hicieron y deciden preguntarle a la princesa si está bien.
Fiona lo miró fijamente y decepcionada porque él no hizo nada decide ignorar su pregunta, pero debido al incidente comienzan a llamar la atención de los habitantes del lugar. Glee, previniendo los problemas, decide que es hora de regresar a la mansión. El prota, atento como siempre, decide que antes de partir compren un pañuelo para intentar que la princesa pase desapercibida. Fiona, al permitir que él se lo coloque, comienza a ruborizarse y le confiesa que desearía un espejo para poder verse en este momento, por lo que él rápidamente utiliza su poder elemental para cumplir su deseo, lo que hizo muy feliz a la princesa. Al día siguiente observamos a la princesa buscar desesperadamente al prota por todo su hogar. Seika, por su parte, intenta ocultarse entre los arbustos porque está cansado de estar a su lado, y de repente ve que Mew se acerca, por lo tanto, decide preguntarle hacia dónde va con su espada. Ella le cuenta que su hermano la ayuda a entrenar, aunque lamenta el no haber podido vencerlo aún. Al oírla, Seika se pregunta por qué no es capaz de vencer a Glee, si además de ser talentosa es la heroína. Mew, tras responder su pregunta, le consulta qué está haciendo aquí, y él le cuenta que está escondiéndose de la princesa, por lo que ella le recuerda que mañana debe irse, y por eso le sugiere que le cumpla su último capricho, ya que la vio muy triste en la terraza moviendo piezas de ajedrez en soledad. A continuación vemos que Seika decidió seguir el consejo de su amiga y fue junto a la princesa. La princesa, al verlo, se pone muy feliz y lo invita a jugar con ella, aunque antes le propone apostar que quien pierda debe hacer lo que pida el ganador. El prota, al escucharla, aceptó su reto y se dispuso a dar su mayor esfuerzo en vencerla, por más que aún es un principiante en el juego. Durante la partida comienzan a hablar sobre política y estrategia de guerra, después de debatir cuál es la pieza más poderosa en el ajedrez. Finalmente, tras la victoria de la princesa, el prota le confiesa que Glee le habló sobre sus poderes para ver el futuro. Ella se alegra de oírlo y le confiesa que no sabía cómo contarle ese secreto. Además, le revela que cuando descubrió su poder al fin comprendió por qué había nacido. Y seguidamente, le consulta al prota qué puede hacer para que pueda confiar en ella. Él le dice que es común decir lo que uno piensa en realidad o compartir una debilidad. Fiona le responde que primero le dirá una debilidad, la cual consiste en que le tiene miedo al estofado, ya que cuando era pequeña creía que si se colocaba frente al fuego, se volvería pan en su interior. Por lo tanto, después de comer, corría siempre hacia la habitación más fría. Seika, al oírla, comienza a reírse de lo que creyó que sucedería, y ella le advierte que normalmente sería castigado por burlarse de una princesa, y luego le indica que ahora dirá lo que piensa en realidad. Fiona le cuenta que hay un niño al que quiere salvar de caer en un profundo hoyo, pero de pronto se da cuenta que no puede decir nada más porque podría cambiar el futuro de formas que se escapan de su control. El prota le pregunta si esa fue una de las razones por las que quiso conocer a Mew. Ella le responde que es libre de pensar lo que quiera, y él, al descubrir que es algo que decidió hacer por sí sola, le brinda todo su apoyo. Sus palabras provocaron una gran sonrisa en la princesa, quien antes de partir le asegura que pensará en cómo hacer que cumpla su parte del reto. Por otro lado, un grupo de demonios se encuentra comiendo carne humana tras derrotar a unos cuantos guerreros. Uno de ellos le dice a su capitán Sornem que también tome un poco de carne, ya que solo lo vio parado en el mismo lugar todo el tiempo. Él le responde que todavía no lo siente necesario porque gracias a ellos no tuvo que hacer casi nada, y luego procede a observar orgulloso a su grupo formado por Muderep, el ogro más fuerte, Loni, un gran domador, Fierce-Laria, alguien que posee el mal de ojo, y Gul-Ganis, el archidemonio. Seguidamente le pide a sus súbditos que se aseguren de reponer fuerza, a lo que ellos, muy obedientes, le dicen que lo harán. Zor, por su parte, lamenta como siempre ocultó su capacidad de ver la fuerza de otros debido a que no entendía para qué servía, aunque ahora sabe que lo ayudará a alcanzar su objetivo. De regreso a la mansión Lamprough, vemos que Luth se despide de todos pidiéndole personalmente a cada uno que se cuiden de su salud. Glee, por su parte, les indica que ya llegó la hora de partir antes de despedirse de su hermano, a quien le pide que lo visite en la capital. Fiona, al oírlo, también invitó a Luth, aunque le advierte que solo podrá ver a su hermano si es que no muere defendiéndola de algún asesino. Y después se disculpó con el joven por haber causado molestias con su extendida estancia en su hogar, a lo que él le aseguró que lo volvería a hacer con orgullo. Finalmente, todos se despiden de Luth y emprenden el viaje de regreso hacia la capital. Pero durante el camino, la caravana real es interceptada por unos bandidos, lo que provocó que Seika le diga a su hermano que se encargará de todo.
El prota procede a subirse al carruaje para tener una mejor visión de sus enemigos y después decide divertirse con los bandidos que intentan derribarlo con flechas. Sin embargo, Glee, cansado de no hacer nada, salió del carruaje de la princesa para indicarle a sus hombres que esta es su oportunidad de proteger a la princesa santa, dejando así su nombre en la historia. Y ellos, al oírlo, se lanzan inmediatamente a por los bandidos, aunque de pronto la princesa le solicita al prota que capture a todos sus enemigos con vida. Él, siguiendo sus órdenes, capturó a todos los bandidos con su invocación de enredaderas, y tras concluir con el ataque, sus amigas llegaron preocupadas al lugar. Ellos se disculpan por no percatarse de que habían sido atacados, pero al descubrir que todo salió bien, ahora se preguntan qué sucederá con los bandidos, y de repente Glee le dice a su hermano que la princesa solicita su presencia. Al llegar junto a ella, descubre que la princesa planea llevarse a todos los bandidos hacia la capital, para que sirvan de prueba contra los enemigos políticos después de saber quién los envió. Fiona le confiesa que su intención fue esta desde el principio, y por esta razón es que viaja con tantos carruajes a su disposición. Pero Seika le dice que sería un error viajar con tantos bandidos juntos, porque quizás ellos puedan encontrar una forma de zafarse de sus ataduras y los volverán a atacar. Ella lo tranquiliza diciendo que no harán nada porque en realidad deben estar esperando el siguiente ataque, aunque nunca llegará porque ya fueron derrotados. Posteriormente todos llegaron sanos y salvos a la capital. Ahí la princesa y Glee se despiden de los chicos. El prota le confiesa a la princesa que fue un honor ser su escolta, y ella le dice que pensó que ya eran amigos, aunque antes de partir le pide que siempre recuerde que estará de su lado. Por otra parte, el grupo de Sornem avanza a paso firme hacia la capital con el objetivo de derrotar a la heroína para el bien de los demonios, y él les promete que tras cumplir su objetivo, todos regresarán a casa. La escena cambia y vemos cómo la directora le pide al prota que sea el representante de los alumnos en la ceremonia de ingreso. Ella le dice que es un honor que cualquier alumno desea, y además le revela que podría ayudarlo a encontrar un empleo gubernamental. Al salir de ahí, Yuki le pregunta al prota si está seguro de haber aceptado esa propuesta, y él responde que sí porque es lo que haría un alumno normal. Mientras tanto, en las puertas de la ciudad está reunido el grupo de demonios liderado por Sornem. Él por su parte piensa que es una ciudad normal, con un número de estudiantes de magia un poco elevado, aunque no hay cazadores de monstruos ni tropas imperiales estacionadas, por lo que cree que nada en este lugar es una amenaza para el equipo, y por ello no comprende por qué siente tanto temor. Sin embargo, intentando dejar atrás sus pensamientos, le dice a su equipo que llegó la hora de cumplir con su misión de matar a la heroína. Pero antes decide repasar el plan. Sornem les recuerda que primero conducirán a los alumnos al edificio central desde las 4 direcciones para seguir con su exterminio desde ahí. Y si ven a alguien con las características de la heroína, deben usar los objetos mágicos designados para dar la señal. Pero en caso de no encontrarla, no deben preocuparse, porque igualmente podrán hacer que salga causando el suficiente caos. Seguidamente, Gul'Ganis realiza un ritual de teletransporte y lleva a todo el equipo a su posición correspondiente. Pero al posicionarse en su lugar, se da cuenta de que está rodeado por una extraña niebla la cual no estaba fuera de la muralla. Aún así decide continuar con el plan atacando a unos alumnos cercanos. Mientras tanto, en la otra zona, Lonnie y Pierslaria tampoco le dan importancia a la niebla que los rodea, porque quieren seguir con lo planeado. De repente, tras caminar por un momento, Lonnie ve algo moverse, por lo tanto envió a sus monstruos a investigar. Pero al llamarlos de regreso, solo uno ha vuelto con un objeto llamativo entre sus dientes. Por otra parte, Muderep recorre el lugar extrañado de no ver a nadie, por eso se pregunta si quizás está en un sitio poco concurrido, hasta que es sorprendido por unas dagas que detuvo con su arma. Él se emociona porque al fin encontró a alguien, por lo tanto, le exige que se deje ver, y desde la niebla salió muy tranquila Mabel, quien le pregunta qué hace aquí y quién lo contrató. Solo que al no recibir una respuesta satisfactoria se lanza a por el ogro, pero Muderep se protege hábilmente mientras analiza la fuerza de su rival. Y tras intercambiar un par de golpes, se emociona al descubrir que es una rival digna. Mabel por su parte consigue insertar sus cuchillos en el brazo del enemigo, creyendo que de esa forma lo detendría, aunque para su sorpresa Muderep se liberó fácilmente. Él rápidamente, aprovechando su desconcierto, decide atacar con un poderoso golpe, solo que antes de golpearla, se percata de que la joven ha desaparecido, dejando un extraño objeto en el suelo.
La escena cambia y nos trasladamos junto a Gul'Ganis, quien se acercó muy preocupado a Sornem, porque ha llegado hasta este lugar sin saber cómo. Y de repente, oyen que el resto de sus compañeros también fueron guiados hasta aquí. Sornem, confundido con la situación, les cuenta que después de atacar a los humanos, encontró unos extraños talismanes en el suelo, a lo que el resto de demonios le enseñan que hallaron lo mismo. Por lo que el capitán, preocupado de que algo raro sucediera, ordenó que llegó el momento de retirarse, pero para su sorpresa escucharon la voz de El Prota, quien los estaba observando desde lo alto. Él se regocija diciéndoles que al parecer ninguno se percató de que todos aquí eran sus Shikigamis, aunque le confiesa a Muderep que su oponente sí fue real. El ogro, muy emocionado, le dice que era una rival muy fuerte al igual que él, quien parece aún más fuerte, por lo que lo reta a combatir, solo que antes de terminar de hablar el prota le cortó la cabeza, acabando fácilmente con su vida. Prislaria, enojada por su atrevimiento, se lanza a por el prota por más que Sornem le advierte que no lo haga. Seika, por su parte, le advierte que por más fuerte que sea su ojo, no será capaz de convertirlo en piedra, y luego decide hacerla competir contra su serpiente blanca, la cual consiguió detener el corazón del demonio utilizando solo su mirada de tercer ojo interno. Lonnie, cansado de oír lo que su enemigo está hablando, intenta sorprenderlo con un ataque de su monstruo para despistar a la serpiente blanca, ya que en realidad su intención era domesticarla, aunque para su sorpresa solo consiguió ser devorado vivo por la misma. El líder Sornem observa aterrado cómo sus compañeros están muriendo y piensa que desde el principio sabía que desafiar a este monstruo era un error. Pero para su sorpresa, Gul'Ganis lo interrumpe para decirle que él lo distraerá si consiguen tiempo para huir. Sornem se niega completamente a sacrificarlo, y por ello le indica que él es quien debe huir, para cortarle al resto al monstruo que enfrentaron. El archidemonio le pregunta si logró ver quién es en realidad su oponente, y él responde que se trata del rey demonio. Al oírlo, Seika les confiesa que sabe sobre sus planes para acabar con la heroína, y por eso les asegura que no dejará que maten a Mew. Sus palabras sorprendieron al líder porque cree que no hay una peor manera para que el rey demonio renaciera, ya que decidió ser protector de los humanos, por lo que le repite a Gul'Ganis que debe irse con su magia de teletransporte mientras se le consigue algo de tiempo, para que la muerte del resto no sea en vano. Sin embargo, Seika le dice que su tiempo se agotó y procede a lanzar un devastador ataque, aunque Gul'Ganis igualmente consigue escapar. El archidemonio, por su parte, camina muy herido pensando en que es posible que ese niño sea el rey demonio, hasta que de pronto se percató que está gravemente herido en su pecho. Mientras tanto, en la academia, Mabel llegó muy preocupada hasta donde está el prota para preguntarle si vio al asesino del gremio que la estaba buscando. Pero él la tranquiliza diciéndole que en realidad eran asesinos que venían a por la heroína, y ella al oírla le dice que con mayor razón deben hacer algo, a lo que Seika le responde que ya se encargó de todo. La escena cambia y nos trasladamos a la ceremonia de ingreso. Ahí el prota se prepara para dar su discurso hasta que para su sorpresa son interrumpidos por un grupo de soldados. Ellos se presentan como los caballeros de Dirac, quienes están aquí por órdenes del marqués Greville, y luego preguntan por Mew, debido a que es buscada por atentar contra el imperio. El comandante le cuenta que hace unos días cometió un grave crimen cuando mató a un emisario demoníaco que visitaba la academia. Ella, tras escuchar las acusaciones, niega haber cometido tal crimen, y él, sin creer ni una palabra, ordena que la arresten. Jifa, por su parte, les dice a los soldados que es imposible que Mew haya cometido ese crimen, y Mabel se prepara para atacar a los soldados, pero Seika las detiene a ambas y le pide a Mew que se tranquilice, porque al ser inocente la tendrán que liberar. Al día siguiente, Seika se dirigió a hablar con la directora, quien le cuenta nuevamente que Mew está acusada de ser la asesina de un emisario de los demonios. Ella le dice que tienen razón en que hubo demonios rondando, aunque se pregunta quién se habrá encargado de ellos. Y seguidamente le pregunta si vino hasta aquí para culparla por dejar que arresten a una de sus alumnas. Seika le responde que no, ya que en realidad vino porque cree que el imperio busca alguna razón para matar a la heroína, y quiere saber el porqué. La directora le dice que en el imperio no todos están de acuerdo, aunque no suelen moverse por codicia. No obstante, la política ya es un asunto más complicado, por lo que le revela que está ejerciendo presión en la corte imperial desde diversos ángulos esperando obtener buenas noticias. Por lo tanto, debe dejar de hacerse ideas raras.
Él le pregunta a qué se refiere y le menciona si lo dice porque tan solo quiere saber cuánto tardará en dar fruto la presión que ejerce, o si es que podrá salvarla antes de que muera en circunstancias sospechosas, pero tras reflexionarlo bien, se disculpó con la directora por ser tan cruel y le agradeció sus esfuerzos de salvar a Miu. Al salir de la oficina, Seika es abordado por sus amigas, quienes le preguntan qué harán. Él les dice que solo deben esperar porque la directora dijo que se encargaría de todo, a lo que ellas decepcionadas le preguntan si realmente no piensa hacer nada. Más tarde, vemos que Seika les mintió a sus amigas porque por la noche invocó a Mitsuchi, con la intención de arreglar su relación y así poder viajar a rescatar a su amiga Miu. Pero antes de partir, Yuki lo detiene y le recomienda que si realmente quiere ser astuto en este nuevo mundo, debe olvidarse de salvar a su amiga. Ella le explica que está por desatar todo su poder sobre las personas más importantes de la nación, y por esa razón, si atrae su atención quizás acabe como en su otra vida. Seika le responde que eso da igual porque tan solo hay una heroína, y si acaso alguien viera su poder, basta con callarlo para siempre. Yuki al oírlo le consulta por qué está tan molesto y le recomienda tomarse un tiempo para pensar las cosas. Él, recordando cómo murió en su anterior vida, le ordena que haga silencio porque tan solo es una Yakashi que no puede decirle qué hacer, y a continuación, tras montar a su dragón, le ordenó dirigirse hacia el oeste. Por otro lado, vemos que Miu está encerrada en una celda muy triste, preguntándose qué pasará con su vida mientras recuerda a sus amigos hasta que es interrumpida por alguien que se acercó rápidamente. El prota, por su parte, comienza a preparar su ataque al castillo, y gracias a sus talismanes encontró fácilmente a su amiga. Por lo tanto, de inmediato descendió en el centro del castillo, provocando que todos los guardias preparen sus ataques. Sin embargo, cuando ellos dispararon flechas, utilizó un simple hechizo para evitar ser alcanzado por las mismas. Pero como tanto ruido lo estaba molestando, acabó con todos los guardias usando magia de tierra, y tras avanzar un poco se percató que había otro ejército de soldados esperándolo. Seika les advierte que lo están estorbando, por lo tanto, si le hacen caso los dejará con vida. Pero ellos, lejos de perder su orgullo, deciden atacar con flechas envueltas en fuego, lo cual causó que el prota los derrote usando sus llamas blancas y a su invocación Kamaitachi. Finalmente, tras un rato perdiendo el tiempo con los soldados, llegó junto a su amiga, la cual se sorprendió al verlo. Miu le pregunta cómo llegó hasta aquí, y él le responde que fue un largo viaje, aunque ahora deben irse. Pero ella, consciente de las consecuencias, le pregunta si sabe lo que pasará si hacen esto, y le advierte que le causará graves problemas a su familia. Seika le dice que lo hizo porque su vida está en peligro, a lo que ella le dice que sí lo sabe, solo que en algún momento comprenderán que estaban equivocados y la dejarán salir. Por lo tanto, le exige que se vaya cuanto antes a esperarlo en la academia, porque no tardará en regresar. Él, mirándola fijamente, le indica que eso no sucederá, porque es la heroína de los cuentos de hadas, quien además renacerá por varios siglos junto con el rey demonio. Ella, al oírlo, quedó asombrada de su información, y el prota le advierte que por esa razón la van a matar, porque los que no tienen poder le temen a los que sí. Y luego le confiesa que eso sucede siempre en cada era o en cada mundo, por lo tanto la mejor opción es que huyan. Pero de repente son interrumpidos por Glee, a quien el prota le dice que se han encontrado antes de tiempo, y después le pregunta si aún quiere su duelo porque antes no habían tenido la oportunidad, a lo que le pregunta de qué está hablando. Seguidamente Fiona llegó al lugar y el prota le pide explicaciones de lo que está sucediendo, porque no cree que quiera enviar sus debiluchos soldados a combatir. Ella le responde que sabe muy bien lo peligroso que es hacerle frente, y por eso ha venido para darle respuestas como muestra de buena fe para que luego le sea más fácil aceptar su propuesta. Sin embargo, Seika le dice que la propuesta suena algo extraña, y por eso quiere saber cuál es la razón de querer matar a Miu. Ella le cuenta que en el pasado, el imperio fue un pequeño país que necesitaba reclutas para combatir a los demonios sin el menor conocimiento táctico, por lo que pueden imaginarse el alivio que generaba la aparición de la heroína, quien acaba con los demonios fácilmente, blandiendo su espada sagrada. Pero ahora eso ha cambiado, debido a que tanto los demonios como el imperio tienen ejércitos. Por esa razón considera que el rey demonio y la heroína son reliquias del pasado, ya que además una sola heroína no basta para conquistar una ciudad, a lo que Seika le pregunta que nada de eso importa, y le pregunta nuevamente por qué quiere matar a su amiga.
Ella le dice que es porque con el mero hecho de existir, la heroína es capaz de desencadenar una guerra, lo cual nadie desea en la actualidad. Por lo que al igual que ellos, los demonios tampoco quieren una nueva guerra, y para ello envían a asesinos con los que buscan evitar que se desarrolle una. Finalmente, le advierte que Amiu nunca podrá ser tan fuerte como su predecesora por su culpa, debido a que la heroína se fortalece superando dificultades y para ello tendría que pelear repetidas veces contra enemigos muy poderosos. Seguidamente, Fiona le pregunta si está dispuesto a dejar que ella corriera ese peligro. El prota le consulta si eso significa que acaso debería dejarla morir porque las cosas no salieron como esperaba, y para que el resto tenga paz. La princesa le dice que no es lo que quiere, ya que incluso ella hace lo posible para proteger a la heroína. Por esa razón, le suplica que se retire del lugar, prometiéndole que hará lo posible para regresar a Amiu sana y salva. El prota con una sonrisa le confiesa que ahora comprende por qué intentó ser su amiga, a lo que ella le recuerda que le debe un favor, por haber perdido la partida de ajedrez, pero él muy molesto le pregunta por qué debería confiar en sus palabras. Eso hizo decepcionar a la princesa, quien le dice que si quiere llevarse a Miu, puede hacerlo. A continuación, los guía hasta su carruaje y antes de partir le sugiere que se marchen a la ciudad libre de Ragna, porque ya habló con el alcalde de ahí. Finalmente, el prota antes de marcharse se disculpó con la princesa por no cumplir con su promesa, y a modo de recompensa decidió revivir a todos los soldados que había derrotado antes de encontrar a Amiu. Ella se molesta al ver lo que hizo porque acaba de dificultar toda su tarea, ya que estaba planeado decir que fueron atacados por un demonio muy poderoso, aunque seguidamente sonríe porque hizo algo típico de él. La escena cambia y vemos que Amiu le confiesa al prota que aún no entiende todo lo que pasó. Y es porque tampoco es capaz de comprender todo lo que él habló con la princesa sobre qué es la heroína, solo que antes de darle explicaciones deben alejarse de la capital. Más tarde, durante su viaje, el prota le pregunta a su compañera si cree que Jiffa y Mabel estarán preocupadas. Ella en cambio le dice que deben asumir que están expulsados, lo cual lamenta porque solo les faltaba un año, aunque lo que más lamenta es no haber escuchado su discurso en la ceremonia de ingreso. Por lo que ahora ambos deciden continuar su viaje hacia Ragna, donde al llegar hasta el gremio de aventureros, descubrieron que tanto Jiffa como Mabel los estaban esperando. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.